¿Qué tal? Nosotros somos Uriel, Miguel, Alejandro y Emiliano y les vamos a presentar el proyecto 2 que trata de los temas 2, 3 y la antena de microcinta. La importancia de las bases. Las ecuaciones de Maxwell fueron el punto de partida que la humanidad tomó como referencia para comenzar a desarrollar la mayoría de la tecnología que conocemos hoy en día, ya que como se sabe, estas ecuaciones ayudaron a científicos a desarrollar sus trabajos, como fue el caso de Einstein, que posteriormente las aplicaría en su teoría de la relatividad. Ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación es la ley de Gauss para campo eléctrico. El flujo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada es igual a la carga eléctrica encerrada en la superficie. La ley de Gauss describe la relación entre una carga eléctrica y el campo eléctrico que produce. Esto se suele representar en términos de líneas de campo eléctrico que se originan en cargas positivas y terminan en cargas negativas, e indican la dirección del campo eléctrico en cada punto del espacio. En términos simples, podemos decir que la ley de Gauss para campo eléctrico se puede llegar a interpretar como que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico y la intensidad del campo depende de la densidad de la carga. La segunda ley de Maxwell, que es la ley de Gauss para campo magnético, dice que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero. Esto equivale a la afirmación de que las líneas de campo magnético son continuas sin principio ni fin. Cualquier línea de campo magnético que entre en la región encerrada por esta superficie también debe salir de ella. No se conoce la existencia de monopolos magnéticos donde terminarían las líneas de campo magnético. Como podemos ver en el esquema, las líneas de campo magnético siempre forman bucles cerrados. Esto significa que no hay inicio ni fin para estas líneas. Es así como corroboramos que no existen monopolos magnéticos. Un campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz y por tanto un campo eléctrico. La dirección de la fuerza electromotriz se opone al cambio. Esta es nuestra tercera ecuación de Maxwell, bien conocida como la ley de inducción de Faraday, que incluye también a la ley de Lenz. El campo eléctrico de un campo magnético cambiante tiene líneas de campo que forman bucles cerrados sin principio ni fin. Este fenómeno ha sido fundamental para sentar las bases de la operación de generadores y transformadores eléctricos. Para concluir con esta ecuación, podemos establecer que un campo magnético variable va a generar un campo eléctrico circulante. Para nuestra cuarta y última ley de Maxwell presentamos la ley de Ampère-Maxwell, que menciona que los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento o por campos eléctricos cambiantes. Es importante mencionar que esta ley engloba la ley de Ampère, como su nombre lo dice, y añade otra fuente de campos magnéticos, concretamente los campos eléctricos cambiantes. En términos generales, la ley de Ampère-Maxwell fundamenta que el campo magnético puede ser generado tanto por una corriente eléctrica como por un campo eléctrico cambiante. Al haber retomado los fundamentos de las cuatro ecuaciones de Maxwell, vamos a hablar ahora de sus aplicaciones. Como podemos ver, pues estas ecuaciones se encargan de describir a la perfección cómo se relacionan los campos eléctricos y magnéticos y cómo estos logran tener una interacción entre sí. Algunas de sus aplicaciones son en telecomunicaciones y transmisión de señales, en energía eléctrica, en dispositivos médicos, electrónica y circuitos eléctricos, óptica y sistema de láser, aeronáutica y radar, ciencias atmosféricas y astrofísica. Hablando de antenas, estas son una de las aplicaciones más representativas del electromagnetismo, específicamente de las telecomunicaciones, tema que justo compete al curso de teoría electromagnética. Pero, ¿qué es una antena? Una antena es un dispositivo, un conductor metálico que es usado para transmitir en frecuencias, diseñado bajo el objetivo de emitir y recibir ondas electromagnéticas desde y hacia el espacio libre. Mientras que una antena transmisora convierte energía eléctrica en ondas electromagnéticas, una antena receptora realiza la función exactamente inversa, que sería convertir de ondas electromagnéticas a energía eléctrica. ¿Y cómo se aplican las leyes de Maxwell en las antenas? Bien, partamos del hecho de que las ondas mecánicas viajan a través de un medio, como una cuerda, el agua o el aire.
Lo que quizás sea el punto más significativo de las ecuaciones de Maxwell es la existencia de campos eléctricos o magnéticos, o en conjunto campos electromagnéticos, que se propagan combinados por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Dado que las ecuaciones de Maxwell se cumplen en el espacio libre, esto hace que las ondas electromagnéticas previamente mencionadas, a diferencia de las mecánicas, no necesitan un medio para su propagación. La tecnología microstrip en la cual están basadas las antenas tipo parche es el resultado de una evolución que desde sus inicios buscaba diseños de dimensiones reducidas, tanto en antenas como en líneas de transmisión, que pudieran ser fácilmente acopladas a cualquier dispositivo. Existen 4 tipos de ondas presentes en una línea de microstrip: ondas espaciales, ondas superficiales, ondas de fuga y ondas de guía. Y entonces, ¿cuáles son las principales áreas alrededor del mundo de la tecnología microstrip? La aeronáutica, por ejemplo, donde las antenas de tipo parche se utilizan en sistemas de comunicación, navegación y radar, haciéndolas fundamentales para el buen uso eficiente de las tecnologías y recursos para este sector. En los dispositivos móviles, cuya antena deben tener debido a su ventaja de diseño compacto y eficiencia en rangos de frecuencia relevante, es un tipo parche, además de jugar un papel fundamental en esta rama. Y las ondas milimétricas, ámbito en el cual el uso de las antenas de parche son particularmente útiles en las aplicaciones que se requieren frecuencias muy altas, es decir, desde los 30 GHz a 300 GHz. Para la creación de la antena se dividieron en tres fases: la simulación, diseño físico y las pruebas. Para conocer las medidas de la antena y realizarla tanto en la simulación como en la manera física, ocupamos hacer ciertos cálculos, los cuales la maestra tuvo el favor de hacerlos por nosotros, en donde las principales medidas de la placa eran de 38 por 29 milímetros. Y también la línea de transmisión tenía una medida de 2.25 milímetros. Pero primero, en el diseño digital, tuvimos que hacer la parte por parte. Primero colocando la tierra, la cual era una placa de cobre, después el dieléctrico, igual de la misma medida que la placa de cobre, y al final la placa de cobre, que sería la última, la cual, como ya lo dije antes, es de 38 por 29 milímetros. Después de tener estas tres partes, la tierra, el dieléctrico y la placa de cobre hasta arriba, la cual es la más pequeña, se les une la línea de transmisión. Al unir la línea de transmisión, están listas para las pruebas, en donde gracias al simulador se pudo observar lo que en teoría se tiene que haber obtenido en la parte física. Para la parte física no fue necesario armar la antena parte por parte, debido a que ya las venden así, dos de doble cara, 2 placas de cobre a los lados y una de eléctrico en medio. Aquí la diferencia es que ya no tenemos que hacer todo a mano, como lo puede ser el diseño, el cual, como ya sabemos, como las dos partes son de cobre, la parte del diseño de la antena tiene que ser solo esa parte, quitando todo alrededor del cobre lo que no necesitamos. Entonces tendremos que hacer lo siguiente: primero tenemos que lijar la placa para que pueda agarrar mejor los dos componentes que iremos poniéndole después, como puede ser foam permanente y la acetona, el barniz. Después de haberla lijado, con un lápiz haremos el diseño, lo cual pues hay que hacerlo con el lápiz primero para evitar errores. Después de hacer el diseño se tiene que rellenar todo completamente con cobre. Obvio, todo lo que vamos a hacer el diseño ya es con las medidas que ya habíamos obtenido antes, con la que viene siendo de 38 por 29 milímetros y en la parte del gap de 1 milímetro entre cada uno de ellos, entre cada una de las partes, entre la línea de transmisión. Y del otro lado de la placa de cobre, la cual es la tierra, se barnizará completamente, ya que si se hace con plomo permanente, siento que se gastaría bastante. Y con el barniz, pues igual sirve bastante igual que el plomo permanente. Después de hacer los dos diseños, se meterá en cloruro férrico, lo cual hará que se quiten las partes de cobre que no ocupamos, más que nada de la parte donde está el diseño de la antena. Para activar el cloruro férrico se tienen que poner 2 de cobre y 1 de agua, y colocar la PCB en un recipiente junto al cloruro férrico ya activado, alrededor de unos 20 minutos y una media hora. Después de haberla sacado del cloruro férrico, se tienen que limpiar completamente para evitar que sea un poco dañino para los demás. Seguido se tiene que soldar un cable BNC a la placa. La parte que tenga enmallada se tiene que colocar a la tierra y la parte más delgadita a la línea de transmisión. Y ya estaría lista para ser probada.
Ya durante las pruebas tristemente tuvimos unos fallos, los cuales fue en primera, el cable que se soldó, a pesar de que era coaxial, no tenía las entradas requeridas, así que tuvieron que usar muchos otros filtros para poderlo conectar al aparato. También otro error, y entre estos del cable había unos pequeños cortos, estaba haciendo mucho falso, ya que los pelitos de la malla se estaban saliendo y estaban chocando con los de la parte más delgada. También después, al momento, eso y sumado a que en el diseño la parte del gap era demasiado grande, aproximadamente yo calculo 1.25 milímetros, algo así. Eso hizo que nuestra antena no recibiera 2.4, sino recibiera 2.5. A pesar de que no es mucho, sí es algo considerable, ya que no se obtuvo lo deseado, tristemente. No obstante, nos ayudó a aprender cómo diseñarla mejor y también en general en diseñarla mejor y a soldar un poco mejor, claro está. Pero aquí en la primera parte se puede ver cómo se ven los picos, en donde se pudo observar que claramente la máxima que podía recibir era 2.5, y aquí a veces cuando llegamos a verlo un poco ya llegaba a lograr la de 2.4, pero esa por el medio. Eso era más que nada por los fallos que se lograban tener. También siguiendo con las pruebas, aquí podemos observar lo que es la carta Smith, lo cual era también una de las partes más importantes que se lograban buscar al realizar este experimento, en donde también se pueden observar los resultados tal vez no tan deseados, ya que también la línea de transmisión afectaba un poco la impedancia, ya que era más larga de lo normal, lo cual en un inicio pues bueno, no era tan importante, lo que importaba era la frecuencia que se buscaba, que como lo dijimos antes fue la que nos falló. Para finalizar, daremos nuestras conclusiones. Este proyecto se centró en diseñar una antena de parche para comprender mejor la teoría de las ecuaciones de Maxwell aplicada a las antenas. Aunque la antena no alcanzó los 2.4 GHz que se tenían previstos, logramos una recepción a 2.5 GHz. Esto reveló problemas en el tamaño del gap y algunos errores de ensamblaje, pero a pesar de estos obstáculos, el proceso permitió aprender sobre la sintonización de antenas, el análisis de la carta de Smith y el uso de los parámetros como lo son el coeficiente de reflexión y el VSWR para el ajuste de la antena. También destacamos la importancia de tener precisión y fabricar varios prototipos, es decir, poner en práctica lo aprendido para mejorar los resultados.